En este video les voy a compartir un extracto del libro de las visiones y revelaciones de Ana Catalina Emmerich acerca del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Cristo nació en el año 45 del emperador Augusto. Herodes reinó durante 40 años. Sucesos del nacimiento de Jesús. Cuando Jesús nació, vi en Roma, al otro lado del Tíber, un barrio donde vivían muchos judíos. En aquel barrio brotó una fuente de aceite y todos se maravillaron. Vi que una magnífica estatua de Júpiter cayó hecha pedazos en un templo, cuya bóveda también se desplomó. Los paganos estaban llenos de espanto y preguntaron a otro ídolo, creo que el de Venus, qué significaba eso, e hicieron sacrificios. El demonio tuvo que responder por boca del ídolo: esto ha sucedido porque una virgen ha concebido un hijo sin dejar de ser virgen, y acaba de dar a luz. Este ídolo habló también desde la fuente de aceite que había brotado. Los sacerdotes de los ídolos, consternados, iniciaron las averiguaciones acerca de lo sucedido. 70 años antes, cuando el ídolo había sido cubierto de espléndidos adornos de oro y piedras preciosas, y se ofrecían sacrificios solemnes, vivía en Roma una piadosa mujer. Su nombre sonaba como Serena o Sirene. Poseía algunos bienes. Estaba dotada del don de visiones. Hizo algunas profecías diciendo públicamente a los paganos que no debían rendir tan grandes honores a Júpiter, ni hacerle sacrificios, pues habría de quedar despedazado en medio y a la vista de todos. Los sacerdotes la detuvieron y le preguntaron cuándo sería eso. Como no pudo anunciar la época, fue encerrada y perseguida, hasta que Dios le dio a conocer que el ídolo caería cuando la Virgen pura diera a luz a un niño. Al dar esta respuesta, todos se burlaron de ella y la dejaron libre, considerándola loca. Pero cuando al derrumbarse el templo se hizo pedazos, el ídolo, reconocieron que había dicho la verdad, asombrándose de lo que había dado como señal del hecho. Porque leído naturalmente, ellos nada sabían de que la Santísima Virgen hubiera dado a luz e ignoraban del nacimiento de Jesucristo. También los magistrados de Roma se informaron de lo sucedido y de la aparición de la fuente de aceite. La visión del emperador Augusto. También he visto algo relacionado con el emperador Augusto, pero ya no lo recuerdo bien. He visto al emperador rodeado de otras personas sobre la colina de Roma, en uno de cuyos lados se encontraba aquel templo que se había derrumbado. Unas gradas llevaban hasta la cumbre de la colina, donde había una puerta dorada, bajo la cual se trataban diversos asuntos. Cuando el emperador bajó allí, vio hacia el lado derecho, sobre la colina, una aparición en el cielo. Era una virgen sobre un arco iris, con un niño suspendido en el aire, y que pareciera salir de ella. Creo que el emperador fue el único que vio esta aparición. Acerca de su significado, hizo consultar a un oráculo que había enmudecido, el cual, no obstante, habló de un niño recién nacido a quien todos debían rendir homenaje. Anuncios en Egipto. También en Egipto vi un acontecimiento que anunciaba el nacimiento de Cristo, mucho más allá de Matarea, de Heliópolis y de Memphis. Enmudeció un célebre ídolo que pronunciaba habitualmente toda clase de oráculos. El rey mandó hacer sacrificios en todo el país para obtener que dijera por qué callaba. El ídolo fue obligado por Dios a responder que guardaba en silencio y que debía desaparecer, porque había nacido el Hijo de la Virgen y que en aquel mismo sitio sería levantado un templo en su honor. Pormenores de los padres de la Virgen María. Sus padres, Joaquín y Ana,
No sabían cómo hallar un esposo digno de tan soberana niña, y así acudieron al templo para consultar al Señor sobre este punto. Dispúsose, pues, que los jóvenes que aspirasen su mano llevasen una vara al Sanctus Sanctorum, pero éstas quedaron sin cambiarse. Como si hubiesen ordenado con tal motivo nuevos sacrificios y oraciones, se oyó una voz que decía que allí faltaba la vara de un joven. Y después de haberse inquirido acerca de esto, se dio con José, de noble familia, quien por su sencillez y por su estado de célibe era menospreciado por los suyos. Habiendo pues llevado también su vara al Sancta Sanctorum, a la mañana siguiente se vio que había florecido y que en el extremo superior tenía una azucena. Le fue por tanto confiada a María en calidad de esposa. Luego que María le dijo que tenía hecho un voto de perpetua virginidad, se alegró mucho José. María no dejaba de pensar constantemente en el Salvador prometido, pero en su humildad solo pedía a Dios que la hiciese sierva de aquella a quien él hubiese elegido para madre del Mesías, por lo cual concibió gran temor cuando el ángel le anunció su excelsa maternidad. De todas sus apariciones y del mensaje del ángel, nada dijo a su esposo. María y José, camino de Belén. Visión escrita el 27 de noviembre de 1819. Fui a Belén y salí al encuentro de María y José, recorriendo un buen espacio de camino. Sabía que habían de entrar en una choza y lleno el corazón de esperanza me dirigí hacia el lugar donde venían los viajeros. Los vi de nuevo cercados de luz, tranquilos y amorosos, como siempre, aproximarse llevando consigo el asno, y me alegré de verlo todo como en mi primera juventud. Cuando hube caminado un buen trecho, encontré con la choza de los pastores. Me dirigí hacia allá y vi a lo lejos a José y a María, con el asno, rodeados de luz a través de la oscuridad de la noche. La Sagrada Familia estaba en medio de un fanal de luz que se movía con ellos, por donde iban. Veíase alumbrado el camino como por una linterna. Ana y Joaquín habían provisto abundantemente a la Virgen de todo lo necesario para el nacimiento de Jesús, pues esperaban que vería antes de dar a luz al Verbo encarnado. Pero María, presintiendo que no daría a luz al lado de sus padres, tomó consigo, con admirable humildad, solo 2 pañales entre todo lo que estaba preparado, pues entendía de un modo inefable que debía y había de ser pobre, y no acostumbraba a poseer bienes exteriores, porque tenía en sí misma todo bien. Sabía, sentía y resolvía en su pensamiento sin advertirlo, que así como el pecado vino al mundo por una mujer, por otra había de nacer la expiación, y en ese sentido había dicho: «He aquí la esclava del Señor». En todo seguía siempre la voz interior que llama y mueve irresistiblemente a todos los que Dios eligió para cosas extraordinarias. La choza de los pastores. Visión escrita el 13 de diciembre de 1819. Esta noche estaba yo en las cercanías de Belén, en una humilde choza de pastores, lisa y cuadrada. En ella habitaban unos ancianos que habían dividido su vivienda por la parte izquierda con un muro de tierra arcillosa, oblicuo y negro. Junto al hogar estaban colgados los callados y habían algunos platos apoyados en la pared. De allí salió el pastor y me mostró otra vivienda que había enfrente, donde estaban sentados María y José en el suelo, junto al muro, con las piernas cruzadas, guardando silencio. María tenía las manos cruzadas debajo del pecho, llevaba un vestido blanco,
y un velo en la cabeza. Yo permanecí algún tiempo allí para venerarlos, y luego salí de aquel lugar. Detrás de la casa había un soto. A Tierra Santa. Visión escrita el 14 de diciembre de 1819. Salí de Flamske como un niño que va a Tierra Santa y corrí al encuentro de María. Iba tan deprisa y con tanto anhelo por la avenida del Salvador que atravesé Jerusalén y Belén con el cabello suelto. Deseaba buscarles un buen albergue para que pasaran la noche. La casa, antes mencionada, no distaba mucho de la que encontré, pero había algunas otras cosas en medio. Entré en una cabaña junto a la cual había un establo. El pastor y su mujer eran jóvenes. Vi llegar a la Sagrada Familia muy de noche. El pastor reconvino afablemente a San José, porque caminaba con María en aquella hora tan avanzada. María viajaba en el asno, sobre un asiento, teniendo donde apoyar los pies. Por el aspecto de María, parecía muy próximo el nacimiento del niño Dios. Dejaron el asno delante de la puerta, y el pastor lo condujo, según creo, al establo. Habiendo sido muy bien recibidos, entraron en una habitación donde se hallaron cómodamente. Nunca los vi comer mucho. Llevaban consigo panes pequeños y delgados. Hablé ingenuamente con la Madre de Dios, y como tenía mi labor en la mano, le dije: sé muy bien que no necesitas nada de mí, pero quisiera hacer alguna cosa para los niños pobres. Dime, pues, ¿quiénes son los más necesitados? Ella me contestó que siguiera trabajando tranquilamente, ya que me diría quiénes eran los necesitados. Entonces me escondí en un hueco donde nadie me veía. Trabajé con afán y me rindió mucho la labor. Vi la Sagrada Familia prepararse para continuar el viaje. Va a Belén, a casa de unos pastores. Visión escrita el 16 de diciembre de 1819. Fui a Belén caminando con mucho trabajo, pero muy deprisa. Me encaminé a una casa de pastores, a donde sabía que María había de llegar aquella noche. La vi de lejos sobre el asno acercarse con José, cercados de luz. Era aquella una de las mejores casas y desde ahí se veía Belén. Por otro era lo mismo que las demás, un lugar con todos los vasos y utensilios de pastores, y en otra parte una habitación donde yo creía que entrarían María y José. Al lado de la casa había un jardín con árboles, y para la parte de atrás un establo construido, no con tapias, sino con 4 cercas. Vivía allí un matrimonio joven de muy buena índole. Cuando llegué me preguntaron qué quería. Les respondí que esperaba a María y José, que llegarían ahí aquel mismo día. Ellos me dijeron que esto ya había sucedido, pero no volvería a suceder. Y me mostraron alguna aspereza, pero yo repuse que esto sucedería nuevamente cada año, pues siempre venía celebrándose este acontecimiento. Se mostraron de nuevo afectuosos y benévolos, y cuando me senté en un rincón con mi costura, teniendo ellos que pasar delante de mí, quisieron darme luz para poder yo trabajar. Yo les dije que no necesitaba de ella. Seguí cosiendo y cortando en la oscuridad, pues veía allí muy bien. La razón de haberme dicho que todo era pasado y que ya no sucedería más, nacía de que al entrar yo en aquella casa, había dicho para mí: ¿cómo es que esto sucede? Estas personas se hallaban en este lugar hace largo tiempo y todavía, cosa extraña, están aquí.
Después me dije a mí misma: toma lo que tienes y no caviles demasiado. Y así me quedé tranquila y segura. La duda que yo había sentido me la devolvieron aquellos dos pastores. Era como ver un espejo, que aquello que tú quieres que los demás hagan contigo, debes hacerlo con ellos. Cuando llegaron María y José, los recibieron con mucha afabilidad. María se bajó del asno y José entró con el envoltorio que llevaban. Se adelantaron en aquel breve espacio hacia la derecha. José se sentó sobre el paquete y María en el suelo, junto a la pared. Aquellas buenas almas fueron las primeras que les brindaron algo. Trajeron un banquillo sobre el cual pusieron unos platos ovalados y lisos, donde había pequeños panes redondos y frutas. María y José no comieron, pero José tomó de ellos y salió fuera. Creo que a la puerta había un pobre. El asno estaba atado delante de la puerta. Aunque no comieron, aceptaron sin embargo aquellos dones con gratitud y humildad. Esta humildad en recibir siempre la admiré en ellos. Con respeto y temor me acerqué y dije a la Virgen que cuando tuviera al niño se dignara pedirle que no me permitiera hacer ni desear sino lo que fuera su santísima voluntad. También le dije de mi trabajo, que me manifestara cómo había de hacer y distribuir las cosas. Ella me respondió que todo lo que hiciera, lo hiciera bien. Entonces volví a sentarme, toda acobardada, en un rincón y continué con afán mi trabajo. No esperé a que partiera de ahí la Sagrada Familia. Ve a José y a María en Belén. Descripción del Belén de entonces. Visión escrita el 23 de diciembre de 1819. Era al anochecer cuando encontré a María y a José a las puertas de Belén. Estaban detenidos debajo de un árbol, a un lado del camino, en la entrada de la ciudad. María se bajó del asno y José entró solo en la ciudad para buscar albergue en las primeras casas. Esta pequeña ciudad no tenía propiamente puerta en este lugar. El camino iba entre dos trozos de muralla, como por una puerta destruida. José buscó en vano posada, pues eran muchos los forasteros que había en Belén. Entretanto, me había quedado yo con la Madre de Dios. Cuando José volvió, dijo a la Santísima Virgen que allí no había albergue, y ella entró en Belén a pie con José, que llevaba el asno. Al entrar en la ciudad, donde iba José con María para empadronarse, el oficial le reprendió porque fuese con él su esposa, pues esto no era necesario. José estaba confuso en la presencia de María, porque él había estado mal informado. Dijo que habiendo visto en esta parte de la ciudad a tanta multitud de gente, convenía irse por la otra parte donde encontrarían ciertamente albergue. Atravesaron con temor las calles, que más que calles parecían caminos, pues las casas estaban sobre las colinas. En otro lugar, en que las casas se veían aisladas y desparramadas, había un árbol corpulento y hermoso en un sitio más bajo. Su tronco era liso, y sus ramas se extendían por todas partes, formando una especie de techo. Bajo este árbol condujo José a la Santísima Virgen y al asno, dejándola otra vez sola para buscar una posada. Allí estuvo la Virgen María de espaldas al árbol, vestida con un vestido de muchos pliegues y sin ceñidor. Su tocado era blanco. El asno estaba mirando hacia el árbol. Mucha gente pasaba y cruzaba y la miraban sin saber que el Salvador estaba tan cerca. Estaba allí la Virgen con tanta paciencia, mansedumbre, paz y humildad. Tuvo que esperar largo tiempo.
Se sentó retrayendo los pies, las manos cruzadas en el pecho y la cabeza baja. José volvió afligido, porque no había hallado albergue, y fue de nuevo a buscarlo con mucha paciencia, pero al fin regresó desconsolado. Entonces dijo que conocía un lugar delante de la ciudad, donde los pastores solían refugiarse, y que allí estarían bajo techado, y si llegaban los pastores, sería ciertamente posible permanecer en su compañía. Dirigiéronse allí por una vereda que había a la izquierda, por donde nadie transitaba. El camino subía algo, y delante de una colina había diferentes árboles, terebintos o cedros, y otros de hojas pequeñas, semejantes al boj. En esta colina había una cueva, cerrada con una puerta formada de ramas. José entró, la despejó y limpió, mientras María aguardaba con el asno en la puerta. Después entró también ella. José estaba muy triste. La cueva tenía unos 10 pies de altura, o tal vez menos. El lugar donde estaba el pesebre era más elevado. María se sentó sobre una manta y poniendo a su lado el envoltorio de ropas, se apoyó en él. Serían las 9 cuando entraron en la cueva. José volvió a salir y trajo un manojo de leña atado con juncos anchos o cañas. También trajo carbones encendidos en una paleta con mango. Púsolos a la entrada de la cueva y encendió fuego. Estos utensilios y otras cosas pequeñas las llevaban consigo. Ni vi que guisaran ni que comieran cosa alguna. José salió de nuevo, y luego volvió y lloró. Ya debía ser cerca de la medianoche. Entonces vi a María orar y de rodillas, por primera vez. Después se sentó en la manta y apoyó la cabeza sobre el brazo en el atado de ropa. Entretanto José estaba, por humildad, a la entrada de la cueva. Esta tenía en la parte superior del techo 3 agujeros redondos, cerrados con rejas. Saliendo por la izquierda, se llegaba a otra cueva, en la misma colina o roca, cuya entrada era mayor, y de allí salía el camino hacia el campo, a donde iban los pastores, en el cual había, esparcidas en otras colinas, casas pequeñas y cobertizos con 4, 6 u 8 postes rodeados de empalizadas. Ve a María en la gruta de Belén. He visto salir de San José por la tarde, con una cesta y algunos vasos, como si fuera en busca de refrigerio. No es dado a lengua humana representar, como es debido, su sencillez, su modestia y humildad. Vi a María en el mismo ángulo, puesta en oración, de rodillas, con las manos algo levantadas. El fuego estaba todavía encendido. En el muro había clavada una vara, de donde pendía una lámpara encendida. Pero todo estaba inundado de luz, sin sombra alguna, y la lámpara era tan débil como si luciera en pleno día. La luz tenía algo de corpóreo en la llama. María se hallaba enteramente sola. Estaba yo pensando qué había de llevar ante el pesebre del Salvador, cuya venida se acercaba, y para lo cual tenía mucho que andar. Atravesé los diferentes lugares que he visto en la vida del Señor. Vi a los hombres inquietos, confusos y en inexplicable angustia. Vi a los judíos confundidos en sus sinagogas interrumpir su culto a Dios. También estuve en un lugar donde ofrecían sacrificios a los ídolos. Allí había uno cuya boca era enorme. Los que hacían ese sacrificio llenaban sus fauces con las carnes, y él reventó, originándose entre ellos espanto y confusión, y así cada cual huyó rápidamente por donde pudo. Llegué también a las cercanías de Nazaret, a casa de Ana, momentos antes del nacimiento del Salvador.
vi a Joaquín y a Ana que dormían en habitaciones separadas. Vino sobre Ana un resplandor y supuso, en sueños, que María había tenido un hijo. Habiendo despertado, corrió hacia Joaquín, que ya venía hacia ella con la noticia. Ambos oraron con los brazos levantados y alabaron a Dios. Y los demás, que estaban en la casa, sintieron gran emoción. Todos entraron donde estaba Joaquín y Ana, y los hallaron muy alegres, y al saber la noticia, alabaron a Dios con ellos por el nacimiento del niño. No sabían que este niño era el Hijo de Dios, mas sí que ese niño traería la salvación. Era el Hijo de la promesa, y sentían interiormente esto mismo, sin poderlo expresar. Además, los conmovió el admirable estremecimiento de la naturaleza, y aquella noche fue para ellos una noche buena. Vi además en varios lugares, alrededor de Nazaret, a personas piadosas que despertaban por sus efectos de una alegría íntima y suave, y se levantaban, sabiéndolo o ignorándolo, para celebrar con oraciones la venida al mundo del Verbo hecho carne. Entonces fui conducida al pesebre. El Salvador había nacido. La Santísima Virgen estaba sentada en el mismo lugar que antes, cubierta con un velo, y en su regazo tenía al niño Jesús, envuelto en pañales. No se le veía el rostro. La Virgen estaba inmóvil y como arrobada. A respetuosa distancia había algunos pastores. Otros miraban desde arriba por los agujeros del techo. Yo oraba en silencio. Cuando se fueron los pastores, vino San José trayendo algo como un cubierto y manjares en la canastilla. Después de que los hubo dejado, se acercó a María, y ella le puso al niño en sus manos. Él lo recibió con indecible alegría, devoción y humildad. Ve llegar pastores y otras personas a la gruta. Era ya de día. María estaba sentada en el lugar acostumbrado, con los pies recogidos y el niño acostado, envuelto en pañales, con las manos libres y el rostro inclinado en dirección a los pies de ella. Tenía la Virgen en las manos unas como telas de lienzo que ordenaba o preparaba. San José estaba a la entrada, enfrente del hogar, arreglando una especie de espetera donde colgar ciertos utensilios. Oh amado anciano, decía yo para mí, no trabajarás ya mucho tiempo, que pronto habrás de partir. Yo estaba junto al asno. Entonces llegaron 3 mujeres entradas ya en años. Parecían personas conocidas, pues fueron recibidas con toda confianza. María no se levantó. Traían bastantes regalos, frutos menudos, ánades, pájaros grandes de pico rojo y puntiagudo, debajo del graso o sujetos por las alas, panes prolongados y redondos del grueso de 1 pulgada, telas de lienzo y otros objetos. Todo lo recibía María con extraordinaria humildad y gratitud. Ellas, con mucho silencio y recogimiento, contemplaban al niño conmovidas, sin tocarlo. Después se despidieron sin muchos cumplidos ni acompañamientos. Entretanto yo miraba al asno muy despacio. Tenía el lomo muy ancho. Qué preciosa carga, decía yo para mí al verle, has llevado, querido animal. Y quise ver si era verdadero asno, y toqué su pelo, suave como la seda. Entonces llegaron de la parte de donde vinieron los pastores y donde había jardines cercados de vallados de bálsamo, 2 matronas con 3 doncellitas como de 8 años. Parecían de más elevada clase, extranjeras, y que venían porque habían sido llamadas de modo más maravilloso que las anteriores. Traían dones de menos volumen, pero de más valor, granos en una copa, frutos diminutos y multitud de planchitas de oro, triangulares y gruesas, donde se veían estampados una especie de sellos.
Qué cosa tan admirable, decía yo. Parece como si estuviera figurado en ellas el ojo de Dios. Pero no. ¿Cómo he de comparar el ojo de Dios con la tierra amarilla? María se levantó y les puso el niño en las manos. Le tuvieron algún tiempo y oraron en silencio, con ánimo elevado, y lo besaron. Las tres doncellas parecían silenciosas y conmovidas. José y María hablaron con ellas. Cuando se fueron las acompañó José por breve trecho. Todas estas personas vinieron como en secreto, procurando no ser vistas en la ciudad. Parecía que venían desde algunas millas de distancia. En tales visitas, José se mostraba muy humilde, colocándose detrás y miraba desde lejos hacia allá.